¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todas y a todos. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles esta noche de inicio de fin de semana, este viernes 31 de agosto de 2018. Bienvenidas y bienvenidos todos a una emisión más de Desde la Barrera. Esta noche me dará mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor Miguel Ángel Navarro, rector general de la Universidad de Guadalajara desde el pasado 16 de marzo, cuando rindió protesta ante el Consejo General Universitario para suceder al rector general Tonatiuh Bravo Padilla, quien se separó del cargo, como usted sabe, para contender como candidato a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, posición que alcanzó en la pasada jornada electoral del 1 de julio. Veamos. Férreo defensor de la educación laica, de la cual ha dicho que es la hermana gemela de la ciencia, el doctor Miguel Ángel Navarro es el rector general de la Universidad de Guadalajara, ingeniero civil de profesión, egresado de nuestra casa de estudios. Es también maestro en Administración Educativa por la Universidad de Nuevo México y doctor en Administración Educativa y Estudios Organizacionales. Su recorrido universitario incluye su desempeño en la Secretaría Académica del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA, rector del Centro Universitario de los Valles y vicerrector ejecutivo. Su gestión se caracteriza por la consolidación administrativa de la universidad y la realización de temas de innovación tecnológica, nuevas carreras y conclusión de un extenso programa de infraestructura. Es rector general de la Universidad de Guadalajara desde el 16 de marzo del 2018 y su periodo concluye el 31 de marzo del 2019. Bueno, pues muy bien, con el rector de nuestra máxima casa de estudios vamos a platicar del presente de la Universidad de Guadalajara y los retos a futuro, de la propia UDG y de la educación superior en México ante exigencias como la del nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que no haya una o un solo joven rechazado que desee estudiar la preparatoria o una licenciatura en las universidades públicas del país. Luego de la jornada electoral del 1 de julio, el rector Navarro insistió que es imposible, que es una utopía que cualquier universidad permita el ingreso del 100% de los solicitantes a estudiar una carrera. Actualmente, en promedio, la Universidad de Guadalajara da ingreso a menos de 4 de cada 10 aspirantes a estudiar una licenciatura. La UNAM admite apenas a 2 de cada 10. Andrés Manuel asegura que construirá 100 nuevas universidades. ¿Es esto posible? De esto y más vamos a conversar esta noche con el rector Miguel Ángel Navarro. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Como le comenté en el primer segmento, me da mucho gusto recibir aquí en los estudios de Canal 44 al rector general de la Universidad de Guadalajara, al doctor Miguel Ángel Navarro. Doctor, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el público televidente que espero nos acompañe el día de hoy. Aquí nos va a ver, aunque es viernes, aquí nos van a acompañar. Rector, casi ya medio año, ¿no?, al frente de la Universidad de Guadalajara, luego de que sustituiste a Tonatiuh Bravo Padilla, el anterior rector general, que pues decidió participar en el proceso electoral del 1 de julio, ganó y pues mañana inicia su gestión como diputado en una legislatura 64 que va a ser histórica. Sí, seguro que sí. Decidió participar en política y a mí me dio mucho gusto, independientemente del esquema de la sucesión, porque Tonatiuh tiene una gran experiencia como legislador. Ya había sido, de hecho, diputado. Sí, ya había sido 2 veces antes legislador, diputado particularmente.
y esta tercera vez en condiciones un poco impredecibles o inéditas, su presencia yo creo que era muy importante por la cantidad de jóvenes legisladores sin mucha experiencia que están llegando al Congreso. Y por eso a mí en lo particular me dio mucho gusto que participara otra vez en el Congreso. Y eso generó la coyuntura para que en una sesión del Consejo decidieran que tu servidor, que tenía casi ya 10 años de vicerrector, así es, concluyera el periodo que él dejaría pendiente, que era 1 año y 15 días. Que llegas a esa vicerrectoría, platicábamos antes de entrar al aire, recordábamos esa sesión de Consejo General Universitario tormentosa, crítica, donde se destituye al extinto rector Carlos Briceño. De eso ya ayer 10 años. Así es, el tiempo pasa muy rápido, pero créeme que todavía tenemos muy presentes las condiciones en las que ocurrió ese tormentoso, como bien lo llamas, Consejo General Universitario, y pues allí ocurrieron enfrentamientos, ocurrieron análisis, condiciones que con el tiempo vemos que han sido inéditas en la universidad. Es la primera vez que se destituye por el máximo órgano de gobierno a un rector que, si bien comenzó a tambor batiente su gestión, pues poco a poco fue enfrentándose. Ojalá no nos dé malos augurios, porque yo recuerdo que todo empezó mal cuando empezó a hablar de una 4ª etapa de la Universidad de Guadalajara, y ahora estamos oyendo eso por todos lados, ¿no? Sí, el día de su toma de posesión, precisamente, la fue 4ª cuando etapa mencionó histórica de la universidad. Tercera etapa de la universidad, la de Díaz de León, las mencionó, la de Raúl Padilla, y seguiría ahora la tercera etapa, suponíamos que era la de él. Entonces, allí comenzó y después, yo no sé si hubo algunas interacciones que tuvo con el gobernador en turno, todo eso se presumió, nunca tuvimos la evidencia, pero su cercanía con el entonces gobernador Emilio González Márquez era muy, muy evidente. Y poco a poco comenzó a haber una discordancia entre él y los órganos de planeación de la universidad, particularmente el Consejo de Rectores, que es el órgano de planeación. Ya en su primer año, cerca del final, cuando venía el tema de presupuesto, allí fue la primera gran discusión, porque teníamos entonces muchas necesidades en los centros. Yo era rector del Centro Universitario de los Valles y teníamos obra en construcción a medias, y pues él nos hizo una reducción y bueno, hubo mucha discusión por el tema presupuestal, y allí comenzamos, yo diría, con dificultades de comunicación interna, de relación con los órganos de autoridad, y esto fue concluyendo hasta agosto del 2008. Ayer fue, Ayer se cumplieron 10 años. 10 años de esa sesión. Sin duda, el último conflicto importante que hubo ahí en la Universidad de Guadalajara, que en esos últimos 10 años ha entrado a una pues notable calma, ¿no? Sí, yo creo que vino necesariamente un periodo de restañar heridas, de reencuentro de los universitarios, que algunos pues apoyaban al extinto rector Carlos Briceño y otros no, y eso dejó algunas sensaciones que hubo que ir trabajando para sanar heridas, y creo que a eso se dedicó el periodo en el que el doctor Marco Antonio Cortés Guardado dedicó sus 4 años y medio. Que es cuando llegas con él a la vicerrectoría. Yo llego a la vicerrectoría con Marco Antonio Cortés Guardado, me invitan a trabajar y dejo el Centro Universitario de los Valles, y llego el 1 de septiembre del 2008 como vicerrector. Igual, el día de mañana cumpliría yo 10 años de vicerrector, si no es que hace 6 meses me hubieran
honrado con la elección como rector general. Pero que coronan una pues muy destacada trayectoria como universitario, ¿no? Más de 40 años. 45 Más de años tengo ya cumplidos este año. Espero recibir el próximo mes, en octubre, la medalla correspondiente a 45 años en la universidad, que es, la verdad, toda una vida. Toda una y pues dedicación. te la conoces al revés y al derecho, ¿no? Sí, claro, conozco todos los rectores que correspondieron al periodo en que yo estuve, desde don Maciel Salcedo, que estuvo como rector cuando yo era estudiante, y bueno, don José Parres Arias, etcétera, Rafael García de Quevedo, Enrique Zambrano, Enrique Alfaro, y bueno, Raúl Padilla. ¿Y tú también fuiste miembro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara? No, como formalmente todos lo éramos como pero, estudiantes. Vamos, dirigente, ¿no? No, yo no pasé nunca de ser concejal de mis grupos, tanto en la preparatoria como en la Facultad de Ingeniería. No llegué a más, participaba en los comités, pero más bien me dediqué a estudiar. Entonces, no me arrepiento. Bueno, entonces todavía sigue acertada. Yo me acuerdo que escribí una columna cuando entró Tonatiuh y puse que él iba a ser el último presidente de la FEG que llegaba a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Sí, así es. Yo creo que así va a ser. Sí, yo no tengo esa etiqueta. Qué bueno, por la imagen que no es desconocida que tenía la Federación de Estudiantes de Guadalajara en aquella época, que se explica por muchas circunstancias. Y claro, la universidad ha cambiado, se ha transformado para bien, digo yo. Ahorita es la primera universidad del país en muchos indicadores. La universidad se transformó, creció y se dedicó a desarrollar la calidad de la enseñanza, la calidad de la investigación que no había. La universidad era una gran escuelota en aquellos tiempos de la FEG y creo que hoy es algo muy distinto a la universidad que vivimos en aquella época. Aún cuando existen muchísimos retos aún, ¿no? Para meter, por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara en estos rankings internacionales que hay de universidades de calidad. Pues realmente, si puedes pagarlos, no es tan difícil entrar. Esa es otra polémica de los Es un tema que es discutible en muchas universidades. ¿No hay uno así confiable? Pues la verdad, hemos tenido encuentros y pláticas con el QS ranking, el Times Higher Education. Que el QS es el más mencionado. Pues sí, pero hay muchos otros. La verdad es que te cuesta entrar y es cuestión siempre de pensar en costo-beneficio. ¿Para qué quieres Luego es como las encuestas, que el que paga manda. El que paga manda, y además la mayoría de universidades que aparecen allí son universidades de primer mundo, privadas, universidades que cobran mucho y siempre quieren tener mucha matrícula. Ese no es un problema para nosotros. Sí, siempre aparecen ahí Stanford, Harvard. Que son todas universidades privadas. MIT. Así es, Oxford. Claro, Cambridge y todas esas. Que son privadas todas. Entonces, lo que tienen es necesidad de conservar matrícula y pues aparecer en los rankings es una forma de intentarlo. Rector, mañana empieza la legislatura 64, de la que ya mencionábamos algo, con una apabulladora mayoría de Andrés Manuel López Obrador, una mayoría que no se veía, que no tenía ningún presidente desde 1994, por ahí, en la que tuvo el último presidente priista antes de la alternancia. Esta mayoría, además con una legitimidad, porque es una elección mucho más confiable, mucho más imparcial el árbitro electoral que las que había antes del año 2000. Con órganos más maduros, sí, claro. Y el presidente electo, que va a asumir el 1 de noviembre, quiere que todos los jóvenes mexicanos que aspiren a estudiar, meterse a la prepa y luego a aspirar a estudiar una licenciatura,
tengan un lugar. Tú has sido de los rectores, tengo muy presente que aún después del 1 de julio, cuando ya Andrés Manuel López Obrador andaba con esta hiperactividad de candidato ganador, pues dijiste, eso es una utopía. Bueno, hablé de una utopía cuando se propuso en ese entonces en las campañas electorales por la gubernatura del estado de Jalisco, admitir al 100% de los aspirantes. Eso lo dices, es imposible. Totalmente imposible, lo dije. Fue cuando igual uno de los candidatos propuso crear otra universidad pública en Jalisco Miguel para Castro que del se PRI. pudieran, así es, admitir al 100%. Y entonces me preguntaran si es posible admitir al 100%. Yo dije, no, en las condiciones actuales es una utopía. Lo es, lo dije y lo sostengo. Bueno, vamos a, rector, si te parece, vamos a hacer una pausa y regresamos para profundizar en ese que es como lo que está marcando la política pública del nuevo presidente. Sí, cómo no. Y para ver lo que eso significa en el futuro de la educación superior. Sí, cómo no. Gracias, rector. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias por continuar con nosotros. Retomamos esta conversación con el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro. Rector, bueno, pues estábamos en esta promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de que pues no haya jóvenes sin universidad, todos aquellos que quieran estudiar. Es un planteamiento que a mí me parece muy bueno. Es un planteamiento de justicia social. El único problema es cómo lo logras, cómo lo llevas a la realidad. La estructura instalada de la educación superior en México no ha dado para más del 40% como máximo de jóvenes en la edad en educación superior. Si nos comparamos con nuestros socios de la OCDE, que tienen tasas de escolarización del 60 a 70% de los jóvenes en edad de escolarizarse, que normalmente desde los 18 a los 24 años, como se tasa este segmento, y nosotros pues alcanzamos tasas inferiores muy inferiores al 40%. Teníamos la aspiración de llegar al 50%, pero pues nos ganan otros países de la propia América que tienen tasas cercanas al 50%. Entonces, es decir, ni los países líderes de la OCDE tienen una cobertura de 100%. Pues Canadá, Estados Unidos andan arriba del 70%. Depende también de cómo midas la cobertura. Aquí hay que medir los que desean estudiar, no toda la cohorte de jóvenes entre 18 y 24 años. Si tomas a todos los jóvenes, muchos no desean estudiar, ya hicieron otra ruta, otra carrera, pero de esos, los que aspiran a la educación superior, entonces tenemos... Que ese número pues es difícil de determinar, ¿no? Claro, varía mucho en los países y además tienes que ver cómo puedes medir los que están en economía informal, en todo el tipo de actividades que pueden no ser medidas o catalogadas formalmente para dar una cifra. Pero suponemos que no todos los jóvenes quieren estudiar. A lo mejor, yo no sé, tendríamos que juzgar si todos tienen capacidades. Hay muchos que se quedan en la educación media superior, en la educación técnica, y los que aspiran a educación superior, de esos podemos admitir la universidad pública a 34-35% en promedio. Bueno, ahorita la universidad está así, ¿no? 4 de cada 10 jóvenes que quieren estudiar una licenciatura son los que pueden ingresar. Pues sí, poco menos, no llegan a 4. No llegan a 4. Significaría admitir el 40%. Nosotros acabamos de admitir 35,000
nuevos alumnos para este calendario y la matrícula, la tasa que nos da en educación superior vuelve a ser del 34%. 34. Claro que como manejamos calendario B y calendario A con diferente número de aspirantes, la tasa promedio al año es de 35%, y sí se quedan muchos fuera. Y este es uno de los planteamientos que ha hecho el presidente. Siguen siendo las licenciaturas más buscadas, las tradicionales de siempre. Sí, claro. O sea, eso no cambia. Médicos, abogados, contadores, ahí están en el top 3, ¿no? Sí, claro, así es. O sea, no se ha visto esa evolución incluso en la vocación de los jóvenes. Es un tema cultural. El imaginario social de todos los jóvenes es que el triunfador de las profesiones está en la medicina, el médico que tiene dinero, el abogado que gana muchos juicios, y aunque hemos abierto muchas promociones de nuevas licenciaturas en el campo de la medicina, la mecánica, la biología, como nuevas ofertas, la ingeniería con muchas ramas. Ni siquiera el tema de la irrupción de las nuevas tecnologías de la información han hecho variar esa tendencia. Todavía no. Es súper interesante. Yo creo que toma generaciones el cambio cultural. Toma generaciones porque además en la condición de un país con múltiples problemas de desempleo y de desatención a los jóvenes que en miles y miles se incorporan a otras actividades económicamente productivas, aunque socialmente sean opciones reprobables, los jóvenes que tenemos todos en el crimen organizado, ese es que todo es una un tema. lástima, es un desperdicio de un potencial que tiene el país. Bueno, este planteamiento de Andrés Manuel López Obrador va por ahí, ¿no? Sí. Él, a la hora que habla de la seguridad, que va a ser su prioridad, dice, esa se resuelve con becarios, teniendo becarios y no sicarios. Sí, claro. Y eso va pegado al tema de querer que las universidades incrementen su capacidad de aceptación de estudiantes. Él tiene un planteamiento interesante como uno de los factores de la inseguridad. No puede decirse que sea el único factor, pero uno de ellos dice que históricamente les hemos dado la espalda a los jóvenes. No les damos empleo, no les damos acceso a la educación, luego los etiquetamos, los llamamos ninis, con desprecio ninis, y no les dejamos otra opción que irse al crimen organizado, y ya estando ahí los encarcelamos o los matamos. Estimulado también, crudamente dicho, estimulado también por toda una serie de mensajes, de contenidos que hacen apología de la delincuencia organizada, que les hacen crear falsos escenarios, espejismos de bienestar, de bonanza extraordinaria, que no es así. De prestigio social. ¿No? Claro, y eso sería como el ideario o el imaginario que aparece en los jóvenes cuando pueden optar por ese camino, pero cuando no les dejas más remedio, que es lo que dice Andrés Manuel, cuando tú mismo los empujas a las manos del crimen organizado y luego los reprimes en la cárcel o con la muerte en las luchas contra el narcotráfico, estamos matando a nuestros jóvenes. Entonces hay que recuperarlos. Ahí están los estudios. Y hay que traerlos a la escuela. Ahí están los diagnósticos de cómo en estas cifras crecientes de homicidios en las que hemos roto récords, el margen de edad está en el margen de edad de los jóvenes de entrada a la educación. O sea, son jóvenes matando jóvenes. Ya casi de entre 15 y 24 años. Sí, es terrible ver los jóvenes sicarios asesinando a otros jóvenes. Entonces, ¿qué nos pasa como país? Entonces, el planteamiento del presidente electo a mí me parece que va por el camino correcto. Es un planteamiento de justicia social, pero hay que implementarlo correctamente. Por lo pronto, él en la primera reunión que tuvimos los rectores en la ANUYES, ya nos reunimos con él. Ya llevan dos. Sí, llevamos dos. Una para plantearle la última, el escenario de ciencia, innovación y tecnología. ¿Fue la primera semana después del 1 de julio o la segunda semana? Por ahí. Mentiría si te digo exactamente, checo mi agenda. ¿Y dónde se reunieron? Nos reunimos en la sede de la ANUYES. Sí, y lo que nos dijo fue, las universidades públicas son un gran factor para México.
Para quienes nos escucha, la ANUYES, le recuerdo, es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Sí, perdón si no lo... Que reúne pues a todos los rectores, no solo de universidades públicas, creo que también participan rectores de universidades privadas, ¿no? Sí, habemos 192 miembros de la Asociación Nacional de Universidades, de las cuales somos 32 rectores de universidades estatales públicas, está todo el sistema tecnológico superior y privadas. Hay más universidades en el país, pero no todas forman parte de ANUYES. Y qué bueno, porque ANUYES pide ciertos requisitos y que acrediten cosas, porque el fenómeno de las universidades, Patito, es otro tema. ¿No? Sí, es terrible eso. Sí, no, esas no están en ANUYES. Qué bueno que no estén. Y bueno, ¿qué les dijo Andrés Manuel en esa primera reunión? Lo primero que nos dijo fue: tranquilos, ninguna universidad pública va a disminuir en el subsidio financiero que le damos para sobrevivir. O sea, la austeridad no va a llegar a las universidades. Lo mismo y con el incremento inflacionario. Claro. O sea, en aspectos presupuestales. En presupuesto. Seguramente sí les dijo que va a haber lupa en los gastos y todo eso. No, fíjate, tampoco. No hubo ninguna actitud que sugiriera un escrutinio mayor. Me parece que fue políticamente correcto, porque solamente nos dijo: nadie se preocupe de presupuesto, conservarán lo mismo, indexado a la inflación. Debo decirte que la mayoría de los presentes le aplaudieron, por esa decisión, lo que me hace pensar que a lo mejor la mayoría tenía las expectativas muy bajas. De que les iban a bajar. Y al decirte no te voy a quitar, se pusieron felices. Aunque sería contradictorio que quiera mayor cupo en las universidades y llegara disminuyendo el presupuesto a las universidades públicas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tampoco mencionó en esa reunión lo de las famosas 100 ¿qué porcentaje presupuestal aplica en este momento el gobierno federal a las a la educación superior en México? Como porcentaje de todo el presupuesto, híjole, no tengo las cifras porque... Pero fue creciente, fue estacional, disminuyó con Enrique Peña Nieto. ¿Cuál fue el comportamiento? Fue igual, estacional. Nos mantuvo totalmente estacionario, diría yo. Pero fue, con trabajos pero nos fue daban recuperando lo de la inflación. El tema de inflación, No, solo la inflación, lo cual nos dejaba sin incremento en términos reales, presupuestalmente, mientras crecíamos. Una de las cosas terribles para nosotros presupuestalmente es que en los últimos 5 años crecimos 35,000 lugares la matrícula. En los últimos 5 años. En los últimos 5 años, en esta administración. Sí, esta administración. En la administración de Tonatiuh Bravo, la universidad creció 35,000 lugares. ¿Y por qué no aumentamos el porcentaje? Porque creció la demanda. Entonces, aunque porcentualmente nos seguimos en el 34%, al haber más solicitantes, al mismo porcentaje te da mayores ingresos, pero ahora tenemos 280,000 alumnos, cuando entonces teníamos 255,000. Pero seguimos admitiendo al 34%. Hubo un crecimiento de la demanda a las universidades públicas. Yo quiero suponer que un poco la crisis económica golpeó a las familias que originalmente se habrían dirigido a las universidades privadas y se les hizo complicado. La cosa es que nos creció mucho la demanda. Entonces, en estos últimos 5 años. Tenemos 35,000 alumnos más, aunque atendemos al mismo 34% de la demanda. Los porcentajes son engañosos. O sea, aumentó el cupo, pero sigue siendo el mismo porcentaje de jóvenes rechazados cada ciclo. En porcentaje sí, los números absolutos se mueven, pero aún así, si el planteamiento del periodo de Peña Nieto fue estacionario, nosotros estamos perdiendo, porque con 35,000 lugares más tenemos menos recurso por alumno que cuando comenzó el periodo de Peña Nieto. ¿Y sigue siendo la universidad su presupuesto compuesto por el 51% de recursos estatal? 52% federal, 48% estatal. Eso no ha cambiado.
aunque ha habido propuestas de la SEP de hacerlo 50-50 para todas las universidades del país. No sé si lo puedan lograr. Teóricamente no sería malo si hubiera buena coordinación fiscal con los estados, porque todas las universidades estatales tienen porcentajes de aportación federal y estatal de lo más disímbolo. Hay quien recibe 80 federal, 20 estatal. ¿Hay universidades favoritas o qué? No, históricamente así se fue conformando y nadie le metió racionalidad al esquema de distribución de recursos. Ahí hay que hacer, Se fue dando. Ahí hay claro, pendientes. Pero no han querido entrarle a eso. Y la Universidad de Guadalajara está que a media tabla, ¿no? Estamos como a media tabla. Entre los recursos estatales y federales. Digamos que somos los más balanceados. Los demás tienen mucho más dinero federal que estatal. ¿Y la universidad sigue buscando un mejor trato de la federación? Yo creo que sí. Si nos dieran el dinero por alumno que teníamos al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, tendríamos hoy presupuesto un 100% por lo menos mayor. ¿Cuánto era al principio por alumno? Teníamos como 27,000 pesos por alumno. ¿Y ahora? El promedio. Pues tenemos como cerca de 20,000. Bajó a 20,000. Es que aumenta la cantidad de alumnos, pero mantienes el mismo presupuesto. El gasto per cápita anual, ese es el dato, ¿verdad? Sí, sin contar diferencias si son de ingeniería, de derecho, de contaduría. El gasto brutal, tal cual. Y comparado con una universidad privada, ¿cómo queda esta...? No somos comparables porque la universidad privada no tiene subsidio del Estado. A veces ya los dejan participar en algunos fondos del CONACYT o en algunos programas de becas, pero no. Pero dividido con las colegiaturas, ¿las universidades públicas son competitivas en el tema de la eficiencia en el gasto? Yo creo que somos muy competitivas. Lo que tenemos es diferentes montos de ingresos propios por concepto de aranceles y matrículas. Después de la UNAM, que cobra una cosa irrisoria, 10 pesos, pues vamos nosotros, solamente recuperamos los gastos administrativos, le cobramos al estudiante lo que nos cuesta todo su proceso de admisión y son como 250 o 300 pesos al semestre, lo cual no es absolutamente nada. Y pues por eso no hay punto de comparación con las privadas, porque tienen un esquema distinto, su financiamiento pues es de otra naturaleza y nosotros somos las instituciones públicas que diría yo, la mejor prueba y muestra de justicia social desde la revolución para acá, somos las universidades públicas. Muy bien. Y creo que no nos han aquilatado bien los gobiernos del país. Rector, si me permites, sí, ¿cómo no? Permíteme ir a una pausa. Sí, ¿cómo no? Y regresamos para retomar la conversación. Sí, ¿cómo no? Quédese con nosotros, regresamos, vamos a seguir conversando de lo que hubo en la segunda reunión con Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, y también lo que viene en los próximos meses para la Universidad de Guadalajara, que mañana, en el mes que inicia, en septiembre, inician todas las elecciones para renovar a los consejeros, a los integrantes del Consejo General Universitario, que serán los que decidirán la sucesión rectoral en el primer trimestre del año que viene, porque la nueva administración universitaria empieza el próximo 31 de marzo. No, el 1 de abril. El 1 de abril, el 31 de marzo tú terminas tu gestión. Rector, de eso vamos a platicar, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en el corte se puso buena la plática con el rector. Ahorita les platicamos un poco en lo que estábamos, rector, si te parece. Pero antes, esa primera reunión les garantizó presupuesto, les dijo que estuvieran tranquilos. ¿Y en la segunda qué pasó? Bueno, además, nomás déjame concluir. En la primera también nos ofreció firmar un convenio con toda la organización de universidades antes de tomar posesión.
decir, antes del 1 de diciembre, firmaría un convenio con las universidades públicas para ponernos por escrito los ofrecimientos que hizo. Igual dibujó cuál era su programa de becas para rescatar a los jóvenes. Parte de la conversación que teníamos hace unos momentos es que su hipótesis o su tesis es que se les ha dado la espalda a los jóvenes. Entonces, una vía para rescatarlos y resolver en parte o darle al problema de la seguridad pública es a todos los jóvenes traerlos a las escuelas y mantenerlos en las escuelas. Sí, ese ya es empezar a operativizar su frase popular de campaña de becarios sí, sicarios no. Así es, y ofreció hasta 300,000 becas a nivel superior de 2,400 pesos mensuales. Para el nivel medio superior, becas de 900 pesos mensuales a los jóvenes para que se estén en el bachillerato estudiando. Y bueno, la primera y la secundaria, alimento, escuelas de tiempo completo. Esas son las de 2,400. Las de superior. Las de superior, y a los de prepa de 900. De 900. Para mantenerlos. Ese fue otro de los grandes planteamientos. No se ¿Y les dio oportunidad a ustedes como rectores de rebotar, de escuchar lo que ustedes... No, hubo un planteamiento previo sectorizado. Entonces, el planteamiento que se le hizo por parte de las universidades públicas, pues fue el planteamiento de Anúyes: cobertura, calidad, eficiencia y sobre todo una lucha que hemos tenido desde hace años, los presupuestos plurianuales. Tenemos muchos problemas con la SEP, con Hacienda y con la auditoría por el ejercicio fiscal anual, y nos piden que regresemos el dinero no ejercido al día último del año, cuando el dinero a veces no los dan en el mes de noviembre. Son una serie de absurdos, y los presupuestos multianuales nos permitirán a las universidades ejercer con buena planeación todo lo que necesitamos de gasto, y además con muchos proyectos que no se agotan en un año y pasan de un año a otro, y ha sido una petición continua y no hemos tenido eco. Sería genial para las universidades, primero, que respetaran que el presupuesto público que entra a la universidad pasa a formar parte de su patrimonio. De un tiempo para acá nos hacen regresar dinero que no se ejerce. En teoría, como instituciones autónomas con patrimonio propio, deberíamos poder conservar nuestros recursos que el gobierno federal ya presupuestó y ya otorgó para nuestros planes de largo plazo. Y no podemos hacerlo. Esa es una observación clara, y que obviamente no estaban de acuerdo, de la política pública del gobierno saliente en el tema de educación superior. Claro. ¿Qué evaluación le pondrías a esa política del gobierno federal saliente respecto a la política de educación superior? Yo lo reprobaría. Mira, tuvimos una política de contención, de crecimiento, de contención salarial para los profesores y de contención presupuestal. Esto sin demérito de reconocer a grandes académicos que han estado en las subsecretarías, el doctor Salvador Malo, por ejemplo, el doctor Rodolfo Tuirán, que son grandes académicos, amigos de las universidades. Ahí varias administraciones. Pues está desde él creo que entró con Josefina Vázquez Mota. Pero es un tipo brillante, genial, y Salvador Malo sabe de educación superior. Entonces, ¿qué falló? Todo. Entonces, ¿qué falló? Sus jefes, la política que llega desde la presidencia a la SEP fue de contener. Y de la Secretaría de Hacienda, por supuesto. Pues supongo que eran el mismo equipo y tenían el mismo tipo de miras y de políticas. Entonces siento que a las universidades públicas se nos contuvo presupuestalmente. Y, ¿por qué no decirlo? También tuvimos una especie de asedio de las autoridades de fiscalización.
La Auditoría Superior de la Federación nos ha estado auditando en los últimos 5 años. Lo que pasa es que esa es una demanda como social, ¿no? De mayor transparencia en las universidades públicas. Nunca nos hemos negado a la transparencia, pero han exagerado en la visión. Los auditores que nos enviaron durante 5 años no conocen lo que es la educación superior, no conocen a las universidades. Ellos auditaban dependencias estatales, dependencias municipales, y llegan a una universidad que es grande, que es compleja. Nomás con decirte una primera observación que nos hicieron en la primera auditoría es que nosotros desviábamos dinero para las preparatorias. ¿Cuándo son nuestras preparatorias? Es decir, hay una serie de absurdos que pues nos han metido en entredicho y sobre todo han mermado nuestro prestigio ante esta imagen social de que las universidades algo hacen mal, hay que estarlas vigilando, son siempre sospechosas de malos manejos, y pues me parece que es una política equivocada pegarle a las instituciones más nobles que yo digo ha producido el Estado mexicano desde la Revolución, que es la educación superior para el pueblo a través de las universidades públicas. ¿Y cuál es la expectativa a partir de estas reuniones y de lo que escuchaste, rector, en la campaña, lo que ha dicho Andrés Manuel como presidente electo, en el futuro inmediato de la educación superior? Mira, yo en lo inmediato espero que se pueda dar una gran evaluación integral de la educación superior como conjunto en el país. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué papel han jugado las universidades públicas estatales en el país y las federales también? Para no salir con planteamientos que me parecen a mí a veces simplistas de falta matrícula, creemos tantas más universidades 100 más. universidades más es una 100 promesa. universidades más, de la nada. Suena bonito, me parece, como planteamiento de campaña. Pero a la hora de hacerlo, cuando tienes universidades con tradición, experiencia... Ya hubo una voz por ahí de la iniciativa privada que dijo, pues en vez de crear 100 nuevas, vamos le dando calidad a las que ya existen. Claro, que además ya tienen calidad. El problema ha sido la expansión, la cobertura. Nosotros tenemos indicadores que, a propósito de la plática de hace rato, hacen que sea una de las mejores universidades del país. Tenemos más de 1,100 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Somos la universidad con más posgrados reconocidos en el padrón de calidad del CONACYT. Tenemos el mayor número de profesores reconocidos por un programa de la SEP, que es el Programa de Desarrollo del Profesorado, antes PROMEP, ahora PRODEP. Tenemos el mayor número de profesores certificados. Los programas que tenemos de licenciatura agrupan al 80, más del 90% de matrícula de calidad en nuestras aulas. Eso toma mucho esfuerzo desarrollarlo, y creando 100 instituciones de la noche a la mañana suena como una creación mágica de algo que no existía. Apoyemos a las que están, apoyemos su capacidad instalada y su tradición académica para que pueda ampliar su cobertura. Y te aseguro que iremos resolviendo el organismo sin exculpar lo que nosotras tenemos que hacer para evaluar nuestra tarea. Es obligado el tema. Un ex rector muy influyente de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, participó con otro candidato, que no fue Andrés Manuel López Obrador, ayudó a Ricardo Anaya, no ganó. Eso no va a repercutir para nada en el trato que le dé la Federación a la Universidad de Guadalajara. No, ¿cómo la ves? Yo creo que no. Pues si Tonatiuh se inscribió por MC, Raúl apoyó a Ricardo, hay quien participó en el PRI. La universidad es un semillero de personas críticas y pensantes. Y en Jalisco, ¿quién produce los ciudadanos pensantes? Pues la universidad. Entonces todos participan en las opciones políticas de su preferencia.
Entonces, el que Raúl participe o haya participado en la propuesta cultural de Ricardo Anaya o como enlace a las comunidades culturales. Sí, claro, es un tema de su propia predilección personal, ¿eh? La universidad como institución no se mueve para ningún lado, ni tiene ni filas ni fobias políticas. Y además va a ser sede de uno de los foros de la educación, ¿no? De estos foros a los que convocó también el presidente electo para acabar de definir. Claro. Más enfocada a ver qué va a hacer con la reforma educativa. Una gran consulta nacional. Que ya dijo que va para atrás delante de Peña Nieto. Sí, claro. Por lo menos en la forma como se concibe o se concibió, seguro que sí va a ir para atrás. Y la consulta... ¿A ti qué tanto te convencía la reforma de Peña Nieto, educativa? A mí en lo personal, y que quede entre tú y yo y las cámaras, no me convencía. Nunca me convenció en lo personal. Me pareció más una reforma laboral que una reforma ¿Coincides con la educativa. visión de Andrés Manuel? Pues no, yo nunca vi, primero, a quienes se consultó. Y si fue una reforma que culpó a los profesores del fracaso de la educación, está empezando mal, porque la educación es un fenómeno complejo. Pero hay que quedarnos con la parte de la evaluación magisterial, ¿no? Hay que evaluar, no como castigo. La evaluación punitiva no. No punitivamente. Debe ser evaluar para mejorar, evaluar para crecer, evaluar para participar y para hacer que entre todos mejoremos. Pero creo que había ahí otras cosas de fondo, un sindicato al que querían descabezar y bueno, en México ocurren todas esas cosas. Ahora y lo descabezaron, pero momentáneamente. No más, ¿no? Ahora volvió con más cabezas, ¿no? Y entonces, más peinada. Más peinada. Además. Claro. Entonces, a mí no me gustó esa reforma, no estoy convencido, porque además mis estudios de posgrado y de doctorales han sido en el tema de educación y me parece que no hemos enfocado el problema en donde debe ser, que es finalmente cómo la escuela ayuda a crecer a los niños, no cómo los somete ni cómo los castiga, y cómo vas a formar un ciudadano pensante y crítico. Si resolvemos eso, apuntamos las baterías para allá, todos los que actuamos en la educación estaríamos enfocados. Entonces me parece que el ejercicio, pues vamos a ver qué resulta, porque va a ser una consulta universal. La universidad será sede del foro del día 26 de septiembre. Ya, el mes que viene. Ya, entonces vamos a recibir cuanta ponencia. ¿Físicamente dónde van a recibirlos? Estamos en principio proponiendo nuestro gimnasio, el del tecnológico. Pero no estamos descartando otros auditorios de mayor amplitud y comodidad. Afortunadamente y gracias a la visión del licenciado don Raúl, tenemos Auditorio Telmex, tenemos un centro conjunto de artes escénicas genial. Entonces tenemos muchos lugares. Estamos evaluando cuál es el mejor foro para recibir ese día las ponencias. Que luego hay algunos que critican esa parte, pero bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo. Claro. Rector, pues sí, hombre. Te agradezco muchísimo que hayas venido y te emplazo a que, pues antes de que termine tu gestión, echemos otra plática. Pronto. Sí, claro. Otra plática. Ya no alcanzamos a platicar de lo que hablamos en el corte, que era de la sucesión rectoral, pero bueno, ya lo tendremos aquí nuevamente para seguir hablando de esto. Por lo pronto, muy bien. Muchas gracias, rector. No, gracias a ti y un saludo a todo tu público. Gracias y pues pendientes de lo que venga en el foro y pues de qué vamos a hacer con todas estas promesas de Andrés Manuel López Obrador en el tema de la educación superior. Que se cumplan. Ahí vamos a estar. Y tenemos que apoyarlo todos, porque si seguimos en esquemas caudillistas y esperando que nos den de arriba, hay que participar. Nosotros queremos aportar en el foro. La participación y los contrapesos serán fundamentales en lo que viene. Gracias, rector, pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó. Que pase muy buenas noches, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos y nos escuchamos aquí nuevamente el próximo lunes. Pásela muy bien.